servicios financieros y de manejo de riesgos, en los que, entre otros, vemos la gestión de financiamientos para proyectos de energías renovables y de gas natural. Hacemos análisis y modelación financiera y vemos temas como Project Finance o temas de finanzas corporativas, como puede ser la estructuración y colocación de una deuda, tanto en Bolsa Mexicana de Valores como, por ejemplo, en Bolsa de Valores de Nueva York. Actualmente estamos muy enfocados en la parte de la implementación del sistema de comercio de emisiones. En este sistema de comercio de emisiones damos asesoría a todos los sectores involucrados, los podemos ayudar en el cálculo de su huella de carbono, a lograr el famosísimo Net Zero Emissions, que está tan en boga en estos días, o lo que es también el Low Carbon Intensity o intensidad baja en carbono, y también lo que se oye mucho ahorita, porque es, digamos, como lo más confiable para este tipo de compensaciones, que es el Science Based Targets Initiative. Por ahí alguno quizás lo haya escuchado. Entonces, el otro pilar, que es la parte técnica de nuestros servicios, lo enfocamos, como les acabo de comentar, a la implementación del sistema de comercio de emisiones, pero también hacemos el project management de proyectos de energías renovables y de gas natural. Somos expertos en temas de eficiencia energética y tenemos también una expertise muy fuerte en el manejo de residuos sólidos urbanos, es decir, el manejo de proyectos de biogás y de biomasa para producir electricidad. Esto entre otros servicios. Y pues bueno, ya entrando de lleno a lo que es el tema de nuestro webinar de hoy, que son los fundamentos del sistema de comercio de emisiones en México, pues empezamos por lo primero. El sistema de comercio de emisiones es un instrumento de mercado que se emplea en diferentes países para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y poder cumplir con sus compromisos de nación determinados que derivan del Acuerdo de París. Como ustedes saben, esto se remonta a la firma del Protocolo de Kioto, en el que los países se comprometen a reducir sus emisiones en cierto porcentaje cada año, con el fin de que el calentamiento global no suba de un límite que actualmente es de 1.5 grados Celsius para el 2030. Ratificamos el Acuerdo de París en el 2016. El Acuerdo de París es como digamos, una ratificación del Protocolo de Kioto. Lo hicimos la mayoría de los países en el 2016 y en ese año nosotros como país nos comprometemos a reducir nuestras emisiones en un 26%, ¿sale? Entonces todo tiene su origen, Protocolo de Kioto, ratificación de Acuerdo de París. Nos comprometemos a reducir emisiones en 22% para que entre todos a nivel global logremos que el calentamiento global se mantenga en 1.5 grados Celsius de aquí al 2030, porque si no vamos a tener realmente muy serios y severos problemas. Entonces, debido a eso, nosotros como país tenemos metas o objetivos anuales de reducción de emisiones. El sistema de comercio de emisiones es precisamente este instrumento que nos va a permitir cumplir con esas obligaciones internacionales, ¿sale? El sistema de comercio de emisiones se enfoca a ciertos sectores productivos que evidentemente son los que contaminan más y permite flexibilidad para reducir las emisiones. Tiene su principio en el Cap and Trade. El Cap and Trade es como el NDA del sistema de comercio de emisiones. En él se fija un máximo de derechos de emisión permitidos por instalación o por planta. Esto es el CAP. Y permite que se implementen mecanismos necesarios para que se vendan los derechos que le sobren a alguna instalación o bien se compren los que le hagan falta a otra para que puedan justificar las emisiones realizadas en un año. Esto es el trade o la comercialización. Dentro de los principales sistemas de comercio de emisiones en el mundo, les puedo mencionar el europeo, que es el más antiguo, tiene aproximadamente 15 años de fundación y es en el que se han basado los demás sistemas de comercio de emisiones en el mundo a manera de benchmark para desarrollar sus propios sistemas locales. El otro también que es muy importante es el de California. Como probablemente sepan algunos de ustedes, California es un estado que está comprometido a ser
emisiones cero en el año 2030. Estas emisiones cero del año 2030 le han permitido a California tener también ingresos importantes para el Estado, provenientes evidentemente de la reducción de emisiones de algunas de las empresas más importantes que hay en ese estado. El de Quebec, que a su vez está ligado al de California, también es otro de los principales sistemas a nivel mundial, en el que se ha basado también el nuestro. Y finalmente tenemos el de Japón y el de Nueva Zelanda. El de Nueva Zelanda se enfoca mucho a el área forestal, evidentemente por todas las zonas verdes que hay por aquel lado del mundo. Ahora, nuestro sistema de comercio de emisiones empezó una fase piloto en enero del 2020 que va a durar hasta diciembre del 2022. En el Inter existe un periodo de transición de un año, que es por todo el 2022, y en enero del 2023 entramos de lleno a la fase de prueba. ¿Por qué tenemos un sistema de comercio de emisiones? Pues bueno, primero, para que nuestra mitigación de emisiones se realicen al costo menor posible. Como les comenté, hay casos de éxito internacional que demuestran que teniendo un sistema, la reducción de emisiones es más económica también para las empresas. En caso que tuvieran alguna duda de alguno de los sistemas de comercio internacional en particular, les voy a pasar mi correo para que me escriban y con mucho gusto les puedo mandar información al respecto. La segunda justificación o razón de tener un sistema de comercio de emisiones en programa de prueba es que se reducen los costos de implementación. Y tercero, la innovación tecnológica y eficiencia energética, es decir, se va a ayudar a las empresas a aumentar su competitividad. Y cuarto, vamos a ayudar a nuestro país a que cumpla sus metas de reducción de emisiones del 22% que les acabo de mencionar, que tenemos hacia el 2030. Y finalmente es un mandato de la Ley General de Cambio Climático, es decir, es obligatorio. Entonces, sí o sí tenemos que hacerlo. Ahora, un crédito de compensación es igual a una tonelada de CO2 equivalente, reducida, evitada o absorbida. Cuando ustedes ven el término E después del 2, es decir, el equivalente, esto quiere decir que estamos convirtiendo el gas a su equivalencia de calentamiento, de potencial de calentamiento del CO2. Es decir, si ustedes tienen emisiones de metano y las convierten al potencial de calentamiento del CO2, entonces ya pueden decir que esas emisiones de metano son CO2 equivalente, ¿sale? Es decir, para tener peras con peras o manzanas con manzanas, convertimos el potencial de calentamiento de otros gases al equivalente al potencial de calentamiento del dióxido de carbono, ¿sale? Es importante mencionarles que hay infinidad de gases muy contaminantes. El protocolo de Kioto reconoce 6 principales gases contaminantes y el sistema de comercio de emisiones única y exclusivamente se concentra en dióxido de carbono, ¿sale? Entonces, cuando ustedes escuchen sistema de comercio de emisiones, al menos en la fase piloto, el único gas que se está contemplando es dióxido de carbono. Hay algunas otras jurisdicciones que consideran más de un gas, algunas consideran 2, algunas consideran 3, se pudieran considerar hasta 6, que son los que reconoce el protocolo de Kioto. El derecho de emisión, que es otro de los conceptos fundamentales más básicos, nos va a representar el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono. Cuando hablamos de dióxido de carbono equivalente, acuérdense que ya no hablamos de derecho de emisión, hablamos de crédito de compensación, ¿sale? Estos derechos de emisión los podemos obtener a través de 2 maneras. Primero, asignación por la autoridad, que en esta fase piloto es gratuita y la hace la Semarnat. Y segundo, se puede obtener a través de la comercialización, es decir, de la compra-venta entre los participantes del sistema de comercio de emisiones. Estos derechos de emisión los podemos reemplazar por créditos de compensación de proyectos de mitigación, siempre y cuando se respete el límite establecido en el sistema de comercio de emisiones. Ahora, súper importante, ¿quiénes sí y quiénes no participan en el sistema de comercio de emisiones?
Bueno, los participantes van a ser todas aquellas entidades que hayan superado el umbral de las 100,000 toneladas de dióxido de carbono, ojo, nada más de dióxido de carbono, provenientes de fuentes fijas, de actividades, de procesos industriales o de actividades comerciales en los años 2016 al 2022. Es decir, todavía si pasan el umbral de las 100,000 toneladas durante alguno de los años del proyecto, del programa piloto, que es 2020, 2021 o 2022, ya son participantes del sistema de comercio de emisiones. Con un solo año que rebasen este umbral, ya se consideran participantes del sistema de comercio de emisiones y ya están obligados a el ciclo de cumplimiento que en breve les voy a explicar. Dentro del sector de energía, las subcategorías que participan son explotación, producción, transporte y distribución de hidrocarburos. En las demás industrias, las subcategorías que se consideran participantes por el nivel de emisiones que generalmente sueltan a la atmósfera es la industria automotriz, cemento y cal, química, alimentos y bebidas, vidrio, siderúrgica, metalúrgica, minería, petroquímica, celulosa y papel y otros subsectores. Aquí tienen el ciclo de cumplimiento, que es lo que les estaba explicando. Una vez que son participantes de mercado, se tienen que adherir a estas fechas y a estas etapas. La primera de ellas ya empezó en enero y abarca el primer semestre del año, que es la fase de reporte. Aquí los participantes tienen que verificar y reportar sus emisiones de CO2 del año anterior. Hay que recordar, solo son emisiones directas de fuentes fijas y procesos industriales o actividades comerciales que superen las 100,000 toneladas de dióxido de carbono al año. Esto se hace a través de un plan de monitoreo. Posteriormente, el 30 de septiembre, se hace la fase de registro y en ella los participantes tienen que registrar sus emisiones ya verificadas en el sistema de seguimiento, vía el propio sistema de seguimiento. Para el 24 de octubre de cada año, entrar en la fase de asignación en la que la Semarnat va a depositar los derechos de emisión correspondientes a cada participante en su propio sistema de seguimiento. Antes de ello, el participante debe de abrir su cuenta en el sistema de seguimiento de los derechos de emisión. Aquí les estoy poniendo entre paréntesis el trámite que se tiene que seguir. Esto es como una cuenta bancaria. Primero tenemos que tener la cuenta abierta en el banco para que después cualquier persona nos pueda hacer un depósito, ¿sale? Entonces, súper importante que antes de llegar al 24 de octubre de cada año ya tienen que tener la cuenta abierta dentro del sistema de seguimiento. Este trámite es gratuito y es muy sencillo. Aquí en esta referencia que les estoy poniendo vienen las indicaciones de cómo abrir su cuenta para que ya se les puedan depositar sus derechos de emisión. Por ser el primer año del programa de prueba, esta fecha se pasó al 15 de enero de este año, por eso lo ven aquí en rojo, y el 15 de enero de este año la Semarnat ya hizo un comunicado oficial por medio de email a cada uno de los participantes diciéndoles que ya iban a empezar a hacer las asignaciones de sus derechos de emisión y se les iba a notificar vía correo electrónico cuando ya los tuvieran en sus propias cuentas. El 1 de noviembre es la fase de entrega. En ella los participantes van a entregar los derechos de emisión correspondientes a la cantidad de derechos de emisión que les haya correspondido de acuerdo a las emisiones verificadas que registraron en el sistema de seguimiento, ¿sale? Es decir, si yo contaminé 150,000 toneladas de dióxido de carbono al año, entonces tengo que compensar o tengo que entregarle a la Semarnat 50,000 derechos de emisión por lo que me pasé. Tengo derecho nada más, por así decirlo, a contaminar hasta 100,000 toneladas de dióxido de carbono por año. Cualquier cantidad, desde una unidad hasta las que sean que me haya pasado, el 1 de noviembre de cada año tengo que regresar esos derechos de emisión que me haya quedado yo corto. Para esto puedo o comprarlos en el mercado e intercambiarlos con alguna otra empresa que le hayan sobrado derechos de emisión, o si yo ya tengo implementado una estrategia de mitigación de fuentes de emisión y estuve cumpliendo en tiempo y en forma, entonces ya acumulé derechos de emisión, ya salvé puntos buenos, por así decirlo,
que puedo usar para compensar las emisiones que me hagan falta al final del periodo de cumplimiento y devolvérselos a la Semarnat el 1 de noviembre. Las implicaciones que tiene el sistema de comercio de emisiones, primero es que todos los participantes van a tener la obligación de hacer un doble reporte. Primero en el RENE, que es el Registro Nacional de Emisiones, y segundo en el sistema de seguimiento o sistema de comercio de emisiones, por sus siglas SC o SCE. O sea, van a estar reportando doble. Se va a mantener una interacción necesaria con el RENE. El RENE, como posiblemente lo sepan, es una herramienta que es la herramienta en la que se reporta el sistema de comercio de emisiones y mantiene los datos históricos de las emisiones de los sectores que están participando. El sistema de comercio de emisiones es independiente del impuesto al carbono. Ambos instrumentos pueden coexistir y ayudan a controlar la volatilidad excesiva del sistema de comercio de emisiones. Posiblemente algunos de ustedes lo sepan. Hay algunos estados que ya empezaron a implementar el impuesto al carbono, como el estado de Tamaulipas, y Jalisco ya anunció que lo va a implementar. Sin embargo, al menos este año no lo ha hecho. Algunas personas me preguntan, oye, ¿quiere decir que se va a pagar doble, se va a pagar impuesto al carbono y aparte las empresas van a tener que cumplir con el sistema de comercio de emisiones? La respuesta, al menos en el caso de Tamaulipas, que es el único existente que ya está cobrando esto, es no. Monterrey hace algo similar, pone un impuesto similar, y lo que ha pasado en estos dos estados es que van por niveles, está escalonado. Si una empresa contamina hasta cierto nivel, digamos 40,000 toneladas, estoy poniendo un número al azar, no, desconozco exactamente el límite que se cobra, por ejemplo, en Tamaulipas, pero supongamos que son 40,000 toneladas. Si la empresa contamina menos de 100,000 toneladas, que es el límite del sistema de comercio de emisiones, entonces ya paga el impuesto al carbono. Pero si llega a las 100,000 toneladas, las rebasa, entonces ya paga o ya es participante del sistema de comercio de emisiones. Es decir, en práctica no se le está cobrando dos veces por lo mismo, ¿sale? Porque hay empresas que me dicen, oye, entonces por lo que yo contamine voy a tener que pagarle al Estado y voy a tener que pagarle a la Semarnat y voy a tener que pagarle, perdón, el otro impuesto al carbono que hay por la importación de consumos fósiles que ya tiene desde los años 90 en nuestro sistema fiscal mexicano, y es por importación de combustibles fósiles que se hagan, y es un porcentaje pequeñito que viene ahí ya implícito en estos combustibles cuando se importan. Entonces me dicen, oye, vamos a pagar este impuesto. No. A ver, este impuesto por importación de combustibles fósiles ha estado ahí toda la vida y ahí va a seguir. Ahora, si su empresa en México contamina hasta cierto nivel, digamos lo que es menos de 100,000 pesos, entonces en algunos estados, y ahorita nada más es el caso de Tamaulipas, se paga el impuesto al carbono. Si después pasa 100,000 toneladas, entonces ya va a ser participante del sistema de comercio de emisiones. Es decir, las empresas que estén contaminando ya no se van a salvar. Si contaminan poquito, pues van a pagar un impuesto al carbono. Si contaminan más, pues van a ser participantes del sistema de comercio de emisiones y están obligados a hacer la compensación o el offsetting, como se llama en inglés el término, ¿sale? Eso es importante que se los aclarara. El siguiente es, el sistema de comercio de emisiones es independiente de los CELS. Los CELS, acuérdense que son certificados de energía limpia y equivalen a la generación de 1 megawatt de energía limpia de cualquier fuente. Los sistemas, estos dos instrumentos pueden coexistir y son complementarios, pero se debe evitar la doble contabilidad. Es decir, un proyecto o emite derechos de emisión o emite certificados de energía limpia. Se espera que en el mediano plazo los precios converjan porque los CELS ahorita existen en una sobreoferta en el mercado. Como posiblemente lo sepan, hace poco se reconocieron CELS a centrales de proyectos de contratos legados, es decir, centrales que incluso algunas de ellas
ya estaban obsoletas, me estoy refiriendo a centrales de la CFE, entonces hubo una inundación de CELS en el mercado y ¿qué es lo que pasó? Por oferta y demanda, pues se cayó el precio. Se espera que los CELS en un plazo de 4 años valgan 0. Actualmente se cotizan hasta en $7 por cada CEL y los derechos de emisión, por el contrario, van a ir al alza. Actualmente los derechos de emisión no se puede estimar una proyección de su precio porque no existen los datos suficientes para hacer este tipo de análisis de series de tiempo. Hay que recordar, como les acabo de mencionar, que en este momento apenas la Semarnat es muy probable que ya haya empezado a hacer la asignación de los derechos de emisión. No lo sabemos con seguridad, no es información pública, pero anunció que a partir de enero ya lo iba a estar haciendo. Entonces, como no hay datos con los que hacer proyecciones, pues no podemos definir cuánto va a ser el costo o el precio del derecho de emisión, por ejemplo, a final del año o el próximo año. Sin embargo, en el transcurso de los meses, cuando ya se vaya teniendo y publicando más información, estos cálculos ya van a ser posibles. En la actualidad, los créditos de compensación mexicanos, específicamente los certificados de reducción de emisiones, se cotizan entre 4 y 5 dólares, que son los más caros, porque los mercados internacionales ya se están anticipando a la expectativa precisamente del sistema de comercio de emisiones para, digamos, demandarlos y el precio está al alza. Por ejemplo, los CERS hindúes se están cotizando ahorita en $1, son de los más baratos. Nada más para que se den una idea de por qué es tan importante prepararse a tiempo. Los derechos de emisión van al alza, los certificados de energías limpias, el precio va a la baja, ¿sale? Las obligaciones de un participante son, primero, reportar tanto al RENE como al sistema de seguimiento, como ya se los expliqué, y verificar anualmente sus emisiones del año anterior. El segundo es registrarlas en el sistema, registrar las emisiones verificadas en el sistema de seguimiento vía el sistema de seguimiento. Y tercero, como les mencioné al final de ese ciclo de cumplimiento que vimos en la pantalla, es entregar los derechos de emisión correspondientes. Van a entregar una cantidad de derechos de emisión equivalentes a las emisiones que hayan verificado y registrado en el sistema de seguimiento. ¿Qué pasa si no cumplen o cuánto le cuesta a la empresa no cumplir? Aquí les estoy poniendo el panorama de los futuros de emisiones de carbono del día de hoy. Si pueden observar en esta gráfica, tiene un incremento de 44.37%. En febrero de este año, el mercado de emisión europeo superó el récord histórico de 38 euros por tonelada, ¿sale? Ahorita, como pueden ver, ya va en 44. Existe la posibilidad de que en los siguientes meses, porque antes pensábamos que años, iba a superar la barrera de los 50 euros. Ahorita ya vamos en 44, en enero, en febrero apenas estábamos en 38, entonces es posible, muy posible que en los siguientes meses ya se llegue a los 50 euros. Hay analistas que incluso mencionan que en un par de años podríamos llegar hasta los 100 euros por tonelada. Esto es, perdón, lo único que les quiero mencionar con esto es, fíjense en el comportamiento de la gráfica, va ascendente, ¿sale? Entonces, este comportamiento ascendente de la gráfica a lo largo de los últimos meses, lo único que nos indica es que algo está pasando en el mercado de emisiones. ¿Y qué es lo que está pasando? Que los países cada vez se están poniendo más estrictos en cuanto al nivel de emisiones que quieren reducir por cada país. Hay que recordar o hacer el hincapié que este tema es bastante serio, por ejemplo, en Europa, donde las empresas pagan multas millonarias por incumplimiento e incluso ha habido casos de que los representantes de las empresas han llegado hasta la cárcel por incumplir. Allá se toman muy en serio el cuidado del medio ambiente y pues bueno, estos números están aquí nada más para enseñarles precisamente esto que les acabo de explicar. Es un mercado al alza. Aquí tienen los últimos detalles del cierre de ayer y la apertura de esta mañana y las variaciones promedio interdía o intraday, como se llama en el mercado.
de estos precios. Para México o los participantes del sistema de comercio de emisiones, lo que tienen en juego es la bancabilidad de los derechos de emisión. Es decir, si las empresas no cumplen en tiempo y en forma con sus obligaciones, no van a poder ni ahorrar ni usar sus derechos de emisión para el siguiente ciclo de cumplimiento y evidentemente tampoco los van a vender, es decir, se van a cancelar. Por eso es súper importante que cumplan con ese ciclo de cumplimiento que vimos hace ratito, esas como flechitas que les puse en una diapositiva, para que puedan ustedes ahorrar sus derechos de emisión y al menos en el programa piloto puedan usarlos en el siguiente periodo en caso que se queden cortos o que les hagan falta, o bien los pueden comercializar. Y esto es bien importante. En la fase operativa, por cada derecho de emisión que ustedes no hayan entregado durante el programa piloto, que se les haya pasado un deadline, que se les haya olvidado, que hayan tenido algún error en algún reporte X, Y o Z, que hayan incumplido con alguna de las etapas que les mencioné, en el programa piloto no pasa nada, pero cuando empecemos en enero del 2023 la fase operativa, por cada derecho de emisión que ustedes hayan omitido reportar en la fase piloto, en la fase operativa la Semarnat les va a pedir el doble. Entonces, imagínense si les estoy explicando que los derechos de emisión van al alza, en enero del 2023 no sabemos todavía cuánto van a costar. Lo que sí es un hecho es que a la empresa le va a costar el doble cumplir con sus obligaciones si por alguna razón, digamos, consciente o inconsciente incumple en el programa piloto, le va a salir lo doble en la fase operativa. Por eso es súper importante que se preparen a tiempo y pues que recuerden que el que pega primero pega dos veces. ¿Cómo se tienen que preparar? Primero hay que confirmar si son participantes del sistema de comercio de emisiones con la reglita que ya les expliqué bien. El segundo es entender bien el funcionamiento del propio sistema de comercio de emisiones. El tercero es diseñar su estrategia de participación, es decir, cuántas emisiones van a comercializar, cómo van a mitigar las fuentes de emisión y qué proyectos de compensación van a emplear. Y evidentemente considerar la ayuda de asesoría especializada. Nuestro equipo de trabajo estaríamos también encantadísimos de poder ayudar a todas estas empresas que estuvieran interesados en un tipo de asesoría de alto nivel y muy práctica que les pudiera ayudar a lograr sus objetivos. Algunas recomendaciones que les hacemos a las empresas son las siguientes. Primero, que preparen y lancen ya sea el rol o el departamento de derechos de emisión, es decir, que empiecen a presupuestar tanto personal como recursos y procedimientos. Segundo es que definan su variable de costos de CO2 en función de la producción y de otras variables. Tercero, que identifiquen y vayan dimensionando su cartera de inversiones, es decir, que vayan definiendo qué cantidad de presupuesto se va a emplear para mitigar fuentes de emisión, qué cantidad se va a usar para comercializar emisiones, qué cantidad se va a usar para mejorar procesos internos operativos que permitan reducir las emisiones. ¿Sale? El segundo punto bien importante y sobre todo por el marco regulatorio actual es que modelen los impactos por diferentes escenarios regulatorios, es decir, que tomen en cuenta si se va a implementar un impuesto al carbono en el estado donde se encuentra la empresa, si va a haber una variación de precios de combustibles, si va a haber algún cambio en la legislación, etcétera. Todo eso es bien importante que se modele. Y finalmente, basado en la confirmación del protocolo correspondiente por la Semarnat, se pueden adquirir tempranamente derechos alternativos. Esto es hasta un 10% del déficit esperado y se usan para hacer compensaciones con créditos internacionales o bien los créditos que se generen en México que puedan ser empleados en el extranjero. Tengo un cliente de paneles solares, de plantas de paneles solares, que me pregunta el otro día, oye Fabiola,
los derechos de emisión o créditos de compensación de mi planta solar los voy a poder vender en el extranjero? Y la respuesta es lo que viene aquí en la diapositiva. Siempre y cuando la Semarnat publique los protocolos y la metodología en la que aclare qué proyectos sí se pueden usar para hacer compensaciones locales e internacionales, y evidentemente pues lo que no venga ahí son excluidos, entonces ya vamos a saber qué proyectos sí entran en esta categoría y qué proyectos no. Proyectos prioritarios, a la fecha se ha escuchado ganadería, se ha escuchado forestales, pero les repito, hay que esperar a que la Semarnat haga oficial esta información y publique los protocolos por los que se definan qué proyectos entran en esta categoría de derechos alternativos para compensar. Y pues bueno, lo que les estamos recomendando a las empresas como siguientes pasos es primero que hagan la revisión del reporte de sus emisiones del año anterior, en este caso ya es el 2020, que verifiquen este reporte de emisiones, que se haga un análisis de operaciones actuales y futuras, que se desarrolle una estrategia de reducción de emisiones, que se elabore el reporte de emisiones del año anterior, perdón, del año en curso, aquí tendría que decir 2021, perdón, me faltó cambiar este número, que se verifique el reporte de emisiones del año en curso y que se registren las emisiones resultantes del proceso de verificación y asignación y entrega de los derechos de emisión. Finalmente, revisar la estrategia de reducción de emisiones.